del portal y tengo el placer de presentarles a nuestra próxima invitada. Ella es Montserrat Cermeno. Les comento acerca de la hipnosis. Bueno, ella está certificada en hipnosis clínica y regresiones a vidas pasadas con el método de Aurelio Mejía, impartido por la psicóloga Eri Cervantes. Ella es certificada a nivel internacional por Amo Academy en Miami y certificada por OM Hipnosis en Miami como hipnotista clínica. ¿Qué tal, Montserrat? Muy buenos días, bienvenida al portal. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Ay, gracias, el gusto también es nuestro. Y bueno, qué tema tan abarcativo y tan interesante como es el de la hipnosis. Y bueno, ¿qué es la hipnosis, Monse? Claro, mira, la hipnosis es un estado alterado de conciencia que se induce mediante diferentes métodos y te llevan a un estado de relajación profunda. Es algo así como un poco sencillo y se trata de focalizar la atención de la persona en algo específico. En este caso, pues a lo que se quiera sanar, ¿no? Les dicen, es en este estado en que se puede reprogramar la mente, en este estado en donde se puede hacer ciertos tipos de sugestiones o modificar conductas no deseadas, por ejemplo. Ajá, es como una terapia. Sí, son sesiones, son como terapias, yo les llamo sesiones de hipnosis. Sí. Bien, bien. Hay muchas quizás personas, o como yo, que han escuchado la hipnosis a través de Brian Weiss y ¿no? Esas meditaciones. Es una visión sesgada, ahora hay otras cuestiones que tengan que ver con la hipnosis que, digamos, esa visión quedó un poco vieja. Bueno, no, la verdad es que a mí me gustaría mucho esto que comentas acerca de los mitos, de todo lo que se piensa a través de que va a pasar durante una sesión de hipnosis. Y una de las cosas en las que la gente me dice mucho es que no, me da mucho miedo porque qué tal que me quedo en otro portal, qué tal que me quedo en otra dimensión. Eso no puede pasar, nunca puede pasar. Siempre es algo muy importante a decir también, nunca se pierde conciencia con la persona que se está haciendo la hipnosis. En este caso, en este tipo de hipnosis que yo realizo, todo el tiempo estamos en comunicación. Efectivamente, la persona está en ese estado hipnótico en donde puede ver, pues, conectar con su subconsciente, pero todo el tiempo está hablando conmigo. No tengo ningún poder de influir en su conducta. Eso es muy importante de mencionar, porque muchas personas piensan que de alguna manera se van a quedar dormidas y yo voy a decir cosas que a lo mejor voy a cambiar actitudes o formas de reaccionar o hacer, y eso no es posible. Bien, esto es lo que se le llama como trance, entrar en trance. Bueno, hay personas que le llaman así, es un trance porque en el momento en que yo te induzco a este estado, estás, por decirlo de alguna manera, es en un trance o en un estado de vigilia en donde no estás dormido, pero tampoco estás totalmente despierto porque estás conectado con tu subconsciente, ¿no? Con todos estos recuerdos, memorias que hay. Y bueno, también lo llamo yo mucho con tu espíritu, ¿no? O sea, conectas mucho contigo mismo, que es al final del día en donde está la respuesta de todo. Bien, bien. Y quien quiera empezar con las sesiones de hipnosis, digamos, tiene que tener un tema particular, por ejemplo, no sé, quiere dejar de fumar, quiere bajar de peso, necesariamente tiene que tener un motivo puntual para trabajar. Sí, siempre. Siempre porque si no, bueno, no hay motivo. De alguna manera es que el subconsciente o tu espíritu es el que te va a llevar a la raíz en donde comenzó todo. Entonces, hay muchas situaciones por las que las personas se han acercado a mí. Por ejemplo, fobias, ansiedades, tristezas, enfermedades no resueltas también, por ejemplo, que llegan y me dicen, es que ya fui al doctor, ya me hicieron exámenes, ya me sacaron todo tipo de pruebas y me dice el doctor que no hay nada. Ahí la gente también se acerca mucho a mí porque generalmente es algo emocional y es algo muy profundo
en donde empezó todo esto, ¿no? Tengo muchos ejemplos para compartir, miedos, por ejemplo, miedo al hambre. De repente llegó una chica y me dice, es que tengo mucho miedo a sufrir hambre, a que me quede sin comer, o por ejemplo, al dinero, a la falta de dinero. No sé, por ejemplo, cuando miedo a nadar, hay personas que llegan y me dicen, no puedo nadar, no puedo meterme al agua, a manejar. Por ejemplo, contratos también, que muchas veces, eso es un tema muy específico, que se hacen en esta vida o en otras vidas, que después platicaremos de las vidas pasadas, en donde no permite avanzar, en donde no nos permite avanzar en esta vida por cierta situación, ¿no? Todas las palabras, Leti, que nosotros pronunciamos y hacemos, quedan. No es cierto que si yo digo te voy a amar eternamente, eso no va a pasar, sí va a pasar. Entonces es muy, muy importante qué se dice y qué se promete y qué contratos se hacen, ¿no? También, por ejemplo, duelos no resueltos con algún tipo de familiar o algún ser querido, dejar de fumar, como bien dijiste. Hay muchas situaciones por las que se pueden tratar durante la hipnosis, porque al final muchas veces no todo es a nivel consciente. Muchas veces, y la mayoría de las veces yo te podría decir, es que las personas llegan y me dicen, es que quiero sanar esto, no puedo sanar esto, y me dicen su diagnóstico. Yo creo es porque pasó esto. Y cuando vamos hacia el subconsciente nos damos cuenta que no tiene absolutamente nada que ver. Y es importante también para mí decir aquí que yo en estas sesiones de hipnosis soy una guía. Yo no voy a dar una terapia psicológica, yo soy una guía de su espíritu o de ese subconsciente a través de técnicas en las que me he formado, a través de mi intuición también, en donde conecto con la persona, para poder que su espíritu subconsciente vaya al momento preciso en donde se originó todo ese problema, ¿no? Y ese origen puede tener, no sé, puede ser en la infancia, en vidas pasadas, en el árbol genealógico. Exacto, eso es a mí lo que me maravilla y me apasiona tanto de hacer este trabajo, que nosotros a veces nos encasillamos y pensamos que la vida es de este tamaño y no, es un mundo que muchas veces no conocemos, pero que nuestro espíritu sí conoce. Entonces, lo lindo de todo esto es que cuando tú vienes, por ejemplo, a tratar algo que no sabes en dónde empezó, o que tienes mucho dolor, o que hay alguna situación que no entiendes. Llegó una señora, si me permites compartir este caso. ¿Sí? Es una señora de República Dominicana que vive en Inglaterra, ella me permite platicarlo, en donde ella llega y me dice que tenía ya tiempo con mucha angustia, con un sentimiento de mucha tristeza y que no sabía qué era lo que sucedía, que no estaba bien con su esposo. Ella vive en Inglaterra en este momento y me decía, no sé qué está sucediendo, pero sé que hay algo que tengo que resolver. Y ella se va a una vida pasada, que es muy importante decirte que yo no lo provoco. Es decir, yo en la sesión no te digo, vete a una vida pasada. Yo te llevo a este estado de hipnosis en donde es tu espíritu el que te va a decir, aquí está el problema, aquí empezó todo, ¿no? Entonces, se va a una vida en donde su esposo actual en esta vida fue su esposo en esa vida, pero en esa vida ella le es infiel. Y en esa vida ella decide terminar su matrimonio con su actual esposo, que había sido un excelente esposo, pero viajaba mucho y no tenía mucha atención de él, y decide terminar y se va con otro hombre. Y se queda con ese hombre. Al final de su vida se arrepiente ella de haber hecho esto. Entonces, el universo amorosamente te vuelve a poner en la misma situación, y cuando ella ve que su esposo, aún que le fue infiel, decide regresar otra vez con ella, a ella le cae, o sea, ella empieza a ser, como decimos en México, a caerle muchos veintes de decir, wow, o sea, es decir, él, aunque yo fui así con él, sigue conmigo. Entonces, son situaciones en las que a ella
le causaron muchísimo agradecimiento y entendió muchas situaciones de las que estaba viviendo con su esposo actualmente. Te puedo platicar muchísimas. También, por ejemplo, en estas vidas también mucho, no nada más es en otras vidas, Leti. Una chica, por ejemplo, llegó y me dijo que no podía oler nada, que todo lo que olía, que ya tenía mucho tiempo, le causaba migrañas. Y se va también, pero ella se va a un momento en donde su exnovio había fallecido. Entonces se ve ella enfrente del ataúd y arriba del ataúd pues hay un ramo de flores gigante. Y nuestro subconsciente funciona así, ¿no? Siempre asocia lo que se vive con una emoción. Entonces ella asoció ese dolor tan profundo con ese olor de rosas que salía. Y bueno, en ese momento es que se sana, se hace consciente de dónde viene y bueno, ya una vez consciente es que ya lo puede trabajar y hacer consciente por qué es que cada vez que huele algo así le causa ese dolor, que es obvio cuando tú estás en una emoción una emoción pues de una vibración muy baja, siempre trae alguna enfermedad. Entonces a ella le dolía la cabeza y pudo sanarlo. Mira vos, qué interesante. Monse, tenemos preguntas. Sí. Alberto nos pregunta, ¿cuál es el efecto terapéutico que puede tener la hipnosis? Bueno, como el efecto terapeuta es llegar a sanar la raíz del problema. Ajá. Es decir, yo creo que es una herramienta muy eficiente porque sin duda, de hecho la maestra que mencionaste es una psicóloga de muchos años y dio terapia psicológica normal por muchos años, y cuando conoce este tipo de hipnosis empieza a tratarla porque se da cuenta que lo que ella trataba en un año, pues en una sesión se podía reducir. Wow. Y no estoy hablando mal de las terapias psicológicas en lo absoluto, yo las he tomado y me parece que son excelentes, pero hay ciertas situaciones en donde se va a la raíz del problema porque es tu subconsciente que la sabe y entonces se puede sanar. Bien, se podría decir como un aceleramiento del proceso de sanación a través de esta técnica en algunos casos. Claro, sí, hay muchos casos en los que podría ser, que es lo que comentabas de Brian Weiss, ¿no? En donde se da cuenta que es el mismo espíritu el que lo lleva a ese momento en donde empezó todo. Bien, ay, qué interesante, me encanta. ¿Cualquier persona puede ser hipnotizada? Sí, en realidad sí, pero sí es cierto que hay mucha gente que tiene mucha resistencia a ser hipnotizada y puede ser por miedo, puede ser porque no termina de entrar en un estado de relajación. Pero yo te puedo decir que han sido contadas con los dedos las personas que no han entrado en hipnosis. O sea, hay también herramientas para estas personas que les cuesta entrar. Puede ser también no por miedo, sino porque él sabe que hay un dolor muy profundo al que o ella, al que va a enfrentar. Y me pasó con una señora que se fue a un momento que fue abusada, fue muy abusada de niña. Y entonces ella daba vueltas, su espíritu me decía, es que doy vueltas sobre un campo. Y doy vueltas, pero no terminaba de aterrizar porque sabía, cuando ella, logramos que aterrice, se enfrenta a esto que fue muy doloroso para ella, ¿no? Entonces, hay resistencia, pero hay técnicas. Pero sí, creo que sí. De hecho, nosotros, del día a día, en nuestro día, entramos en una autohipnosis. Cuando de repente nos desconectamos un poquito y nos quedamos como pensando como si estuviéramos imaginando, en realidad estamos en una hipnosis en donde estamos accediendo a nuestro subconsciente, pero son segundos, ¿verdad? Entonces es aquí donde yo como guía, con técnicas que he aprendido, te llevo hacia donde está el problema, ¿no? Bien. Tenemos otra consulta de Claudia. Al saber el origen del problema, ¿solo con esa información se sana o hay que seguir trabajando con más sesiones o terapia?
Generalmente, cuando se accede a la raíz del problema, es en una sesión que se termina. Puede ser 2 sesiones, todo depende, pero en realidad es 1 o 2 sesiones. Y lo que sí sigue, te voy a comentar otro caso de otra chica que murió su esposo de muy joven, como de 50 años, muy rápido, y ella estaba muy enojada con él, muy, muy enojada. Vivía en mucha ansiedad, se acercó conmigo por mucha ansiedad en su vida. Estaba con 2 niñas. Cuando hacemos el duelo, en donde se presenta el ex esposo y ella hace como este perdón y estas paces con la persona, porque también quiero comentar esto, que es importante, nuestros seres queridos se presentan. Y cuando hay un tema a resolver, es muy bonito. Ella se presenta el marido y él le dice, llorando, le decía, yo hubiera querido estar con ustedes, pero no fue así, y siempre estoy contigo y siempre estoy con ustedes. Le dice cosas preciosas, ¿no? El amor siempre existirá, siempre las acompañaré. Y ella, en esa sesión, que es otra cosa muy importante que yo manejo mucho, es el perdón. El perdón es liberación. Si nosotros no perdonamos de corazón, es muy difícil seguir avanzando en la vida. Entonces, en ese momento se genera ese perdón y a ella esa compasión de entender que pues no es que tampoco él quiso irse, se enfermó y se fue, ¿no? O sea, y bueno, yo creo que esa no es nuestra decisión tampoco, ¿no? Entonces, cuando regresando a lo que nos dice ella, cuando ella regresa a la sesión, ya se consciente, perdona a su esposo, su esposo que en realidad no había mucho que hacer, que perdonarle, porque no había sido su situación, pero lo comprende. Ella tiene que seguir trabajando con ella, de decir, cuando lleguen estos sentimientos, a lo mejor un poquito de enojo por una situación difícil económica, también hacerlo consciente y decir, esto no tengo por qué estar enojado con mi esposo, no tengo por qué estar enojada, y confiar y saber que todo va a salir adelante. En ese proceso en el que hay que trabajar. Bien, no, súper interesante, Montserrat, lo que planteas. Tenemos un mensaje de Mariela, pregunta si se pueden hacer sesiones online. Gracias por decirlo. Sí, de hecho, casi todas las hago online, porque precisamente yo ya tengo como 9 años haciéndolas. Cuando llega la pandemia, pues se corta todo y empiezo a hacerlas online y empiezo a ver que el resultado es exactamente el mismo. Claro que siempre el apapacho de estar junto y bueno, lo que uso que son aceites y siempre es muy lindo, pero el 90% de mis hipnosis en este momento lo hago a nivel mundial, o sea, Australia, España, Argentina, cualquier lugar del mundo a través vía Zoom es que yo trabajo. Bien, bien. ¿Y hay alguna preparación previa para la sesión? No, en realidad no. Solo necesito pues que tengan su computadora o el aparato electrónico, que lo vayan a tomar bien cargado, que estén en un espacio cerrado donde no los molesten. No importa si hay alguien con ellos. Yo no lo recomiendo, Leti, porque cuando tú accedes a tu subconsciente empiezan a salir situaciones que ya después te arrepientes que esté el marido ahí. Y no por otra cosa, sino porque a lo mejor vas a un momento en donde un exnovio, en donde te atoraste ahí, porque nos puede pasar a todo mundo, y sí sabes que está él ahí, ¿no? O la mamá, o el papá, o el hijo. Entonces, que confíen que pueden estar solos, que va a quedar grabado. Yo les entrego una grabación. Qué bueno. Para que sepan que recuerden, porque además es mucha información la que se maneja. Pues en realidad nada más eso, y que estén listos, porque nos tardamos, la sesión dura entre 2 horas y 2 horas y media. Ok, bien, eso es importante. Bien. Y como 2 horas y media dura. Ok, y en el post, digamos, el paciente que quizás tiene todo un día que le continúan las actividades, ¿es mejor que suspenda, que se vaya a dormir, queda cansado? Sí, generalmente sí hay cansancio, sobre todo emocional, porque se maneja, por supuesto que se mueven mucho las emociones,
Entonces, yo sí recomiendo, pero no pasa nada. Es decir, sí he hecho sesiones en las que a lo mejor es a mediodía y después tienen que regresar al trabajo, pero con una hora, sí les recomiendo que no se levantan y se vayan, que se den una hora de espacio para tomar agua, para tranquilizarse, para estar bien, pero no, claro que puedes seguir con tus labores a cualquier hora del día. No importa. Bien, bien. Ay, Monse, bueno, se voló el tiempo. Súper interesante todo lo que nos trajiste. Te agradezco tantísimo. No, gracias a ustedes por permitirme compartir esto. Es una herramienta que de verdad la recomiendo y que yo estoy haciendo esta promoción en diferentes difusoras, Leti, porque la gente tiene mucho miedo y quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a que por favor se den la oportunidad conmigo o con colegas que existen que lo están haciendo, que es una herramienta en donde pueden sanar de una forma mucho más rápida y mejorar su calidad de vida en muchos aspectos. Espectacular, Monse. Voy a dar tus datos para todos los que quieran conectarse para, bueno, sesiones individuales online. El sitio web es www.sanahipnosis.com. El Instagram es @sanahipnosis y el WhatsApp es +1 786 36 58 851. Exactamente. De todas formas, Leti, en mi sitio web, ahí pueden buscar el icono de WhatsApp y ahí pueden comunicarse vía ahí si no lograron apuntar el teléfono. Ah, perfecto, perfecto. Igualmente, bueno, está en el chat también del YouTube para que lo puedan copiar. Monse, muchísimas gracias, un placer. Igualmente, un placer y muchas gracias a ti. Gracias, gracias a vos y gracias a todos ustedes que están del otro lado. Sí. Nos vemos en una próxima edición del portal Atma Namaste para todos. Hasta la próxima. Adiós, hasta luego, gracias.